¿Alguna vez has hecho un negocio con otra empresa donde ambos ponen dinero, recursos o experiencia, pero ninguno tiene el control total? Porque si la respuesta es sí, entonces probablemente ya has participado en un acuerdo conjunto. Y aquí aparece un problema muy común. Muchas empresas creen que cuando participan en un proyecto con otra entidad, simplemente deben registrar su aporte y listo. Pero no, porque dependiendo de cómo esté estructurado el acuerdo, el tratamiento contable puede ser completamente diferente. Y una mala clasificación puede afectar activos, pasivos, ingresos, gastos e incluso la utilidad de la empresa. Y justamente para evitar eso existe la NIF 11. Te explico esto fácil. El objetivo de la NIF 11 es establecer cómo deben contabilizarse los acuerdos conjuntos, es decir, aquellas situaciones donde dos o más partes comparten el control de una actividad económica. Y aquí aparece la palabra más importante de toda esta norma: control conjunto, porque la NIF 11 no habla de control individual. Habla de decisiones que requieren el consentimiento de todas las partes involucradas. Nadie decide solo. Todos deben participar en las decisiones relevantes. Y eso cambia completamente la forma de registrar la operación. Ahora, ¿a quién aplica esta norma? A cualquier empresa que participe en acuerdos donde exista control conjunto. Puede tratarse de constructoras, empresas petroleras, mineras, empresas tecnológicas, compañías de telecomunicaciones, o incluso negocios familiares que desarrollan proyectos con terceros. No importa el sector. Si existe control conjunto, la NIF 11 puede aplicar. Ahora, la idea clave de esta norma es muy sencilla. No todos los acuerdos conjuntos son iguales, y precisamente por eso la NIF 11 divide estos acuerdos en dos categorías: operaciones conjuntas y negocios conjuntos. Y aquí es donde muchas empresas se equivocan, porque creen que todos los acuerdos deben registrarse igual. Pero no, la clasificación determina todo el tratamiento contable posterior. Ahora, empecemos por las operaciones conjuntas. Una operación conjunta existe cuando las partes tienen derechos sobre los activos y obligaciones sobre los pasivos del acuerdo. En otras palabras, cada participante reconoce directamente su parte de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Te doy un ejemplo simple. Dos empresas constructoras participan juntas en la construcción de una carretera. Ambas aportan maquinaria, personal, materiales y comparten responsabilidades. Si el acuerdo establece que cada empresa tiene derechos directos sobre los activos y obligaciones sobre los pasivos, entonces estamos ante una operación conjunta, y cada empresa reconoce en sus estados financieros su porcentaje correspondiente. Ahora, veamos los negocios conjuntos. Aquí la situación cambia, porque los participantes no tienen derechos directos sobre activos específicos. Tampoco tienen obligaciones directas sobre pasivos específicos. Lo que tienen es un derecho sobre el patrimonio neto del acuerdo. Y eso genera un tratamiento completamente diferente. En este caso, normalmente existe una entidad separada, una compañía creada específicamente para desarrollar el proyecto, y los inversionistas participan en ella. Aquí ya no reconoces directamente activos y pasivos. Lo que reconoces es una inversión, y esa inversión generalmente se contabiliza mediante el método de participación. Y aquí encontramos uno de los errores más frecuentes: registrar un negocio conjunto como si fuera una operación conjunta, o viceversa. Y eso puede alterar completamente los estados financieros. Ahora, te doy un ejemplo práctico. Imagina que dos empresas crean una nueva compañía para desarrollar un parque industrial. Cada una posee el 50%. Las decisiones importantes requieren aprobación de ambas. Y la nueva entidad tiene sus propios activos, sus propios pasivos y sus propias operaciones. Aquí normalmente estaríamos frente a un negocio conjunto, porque los socios tienen derechos sobre el patrimonio de la entidad, no directamente sobre cada activo individual. Ahora, otro punto importante: la NIF 11 obliga a analizar la realidad económica del acuerdo. No basta con leer el contrato superficialmente. Hay que entender qué derechos y obligaciones existen realmente, porque muchas veces la estructura legal dice una cosa, pero la realidad económica muestra otra, y la norma siempre prioriza la sustancia económica. Ahora, hablemos de errores comunes. Primer error: pensar que cualquier participación del 50% automáticamente genera un acuerdo conjunto. No necesariamente. Lo importante no es el porcentaje. Lo importante es la existencia de control conjunto. Es decir, que las decisiones relevantes requieran aprobación conjunta. Segundo error: no analizar adecuadamente los derechos y obligaciones establecidos en el contrato. Y esto es muy frecuente. Muchas empresas clasifican el acuerdo basándose únicamente en la estructura legal, sin analizar el contenido real. Tercer error: aplicar incorrectamente el método de participación en negocios conjuntos. Y esto genera diferencias importantes en resultados y patrimonio. Ahora te doy otro ejemplo. Imagina dos empresas mineras que desarrollan conjuntamente una exploración. Ambas tienen derecho a utilizar parte de los recursos extraídos,
y ambas asumen obligaciones por los costos de exploración. Aquí probablemente estamos frente a una operación conjunta, porque existen derechos directos sobre activos y obligaciones directas sobre pasivos. Ahora, imagina otra situación. Dos empresas crean una nueva sociedad para administrar un centro comercial. La sociedad posee los activos, obtiene financiamiento, contrata personal y opera independientemente. Los inversionistas solo participan en los resultados netos. Aquí normalmente existiría un negocio conjunto y el tratamiento contable sería diferente. Ahora, hablemos del impacto financiero, porque la clasificación correcta afecta muchas cifras: activos, pasivos, ingresos, gastos, indicadores financieros, rentabilidad, endeudamiento, liquidez. Todo puede cambiar dependiendo de cómo se registre el acuerdo. Por eso esta norma tiene tanta importancia. Ahora, otro aspecto relevante: la toma de decisiones. La NIF 11 exige identificar cuáles son las actividades relevantes del acuerdo, es decir, aquellas decisiones que realmente afectan los rendimientos económicos. Por ejemplo, aprobación de presupuestos, inversiones importantes, financiamiento, operaciones estratégicas. Si estas decisiones requieren aprobación conjunta, entonces existe control conjunto. Y ahí comienza el análisis bajo NIF 11. Ahora, otro error frecuente: no actualizar el análisis cuando cambian los contratos, porque los acuerdos evolucionan, ingresan nuevos participantes, cambian porcentajes, se modifican cláusulas y todo eso puede alterar la clasificación inicial. Por eso el análisis debe mantenerse actualizado. Ahora hablemos del método de participación, porque cuando existe un negocio conjunto, generalmente se aplica este método. ¿Y qué significa? Que inicialmente registras la inversión y posteriormente ajustas su valor según la participación que tengas en las utilidades o pérdidas del negocio conjunto. Por ejemplo, si tienes el 50% de participación y el negocio conjunto genera una utilidad de $100,000, reconocerás $50,000 como participación en resultados y el valor de la inversión aumentará. Si genera pérdidas, ocurrirá lo contrario. Ahora, otro punto importante: la revelación de información, porque no basta con contabilizar correctamente, también debes informar adecuadamente a los usuarios de los estados financieros. Y aquí muchas empresas fallan. La norma requiere explicar la naturaleza del acuerdo, participaciones, riesgos, compromisos y otra información relevante, porque inversionistas y acreedores necesitan entender cómo estos acuerdos afectan a la empresa. Ahora, te doy un ejemplo más cercano. Imagina una empresa constructora que participa en 5 proyectos conjuntos. Cada proyecto tiene riesgos distintos, financiamiento diferente y rentabilidades distintas. Si no revelas esa información, los usuarios no pueden evaluar adecuadamente la situación financiera. Y justamente por eso las revelaciones son tan importantes. Ahora, otro tema relevante: los riesgos compartidos, porque en muchos acuerdos conjuntos las partes comparten beneficios, pero también comparten riesgos. Y estos riesgos pueden ser operativos, financieros, legales o incluso ambientales. Por eso, antes de participar en un acuerdo conjunto, es fundamental entender claramente las responsabilidades de cada parte. Los acuerdos conjuntos también pueden generar ventajas competitivas importantes. Permiten compartir inversiones, reducir riesgos, acceder a nuevos mercados, combinar conocimientos especializados y desarrollar proyectos que individualmente serían imposibles. Por eso son tan utilizados en industrias grandes como energía, minería, infraestructura, tecnología y telecomunicaciones. Ahora, otro error importante: no documentar adecuadamente el análisis realizado, porque cuando llega una auditoría, debes demostrar por qué clasificaste el acuerdo como operación conjunta o negocio conjunto. Y si no existe documentación suficiente, pueden surgir observaciones importantes. Ahora, ¿cuál sería la solución para aplicar correctamente esta norma? Primero, analizar si existe control conjunto. Segundo, identificar los derechos y obligaciones reales. Tercero, determinar si se trata de una operación conjunta o un negocio conjunto. Cuarto, aplicar el tratamiento contable correspondiente. Y quinto, documentar y revelar adecuadamente toda la información relevante. Porque la clave de esta norma está en comprender la esencia económica del acuerdo, no solamente su forma legal. Ahora quédate con esta idea: la NIF 11 no trata simplemente de inversiones compartidas. Trata de entender quién controla, quién asume riesgos, quién recibe beneficios y cómo debe reflejarse eso en los estados financieros. Porque dos acuerdos pueden parecer iguales a simple vista, pero tener tratamientos contables totalmente distintos. Y si la clasificación es incorrecta, las cifras financieras también serán incorrectas. Ahora, imagina una empresa que participa en varios proyectos estratégicos junto a otras organizaciones.
Si registra mal esos acuerdos, podría mostrar más activos de los que realmente controla, o menos obligaciones de las que realmente tiene. Y eso afectaría completamente la información financiera. Por eso esta norma exige análisis profesional, criterio y comprensión profunda de cada acuerdo. Ahora sí, vamos cerrando. La NISA-OC es una norma fundamental para todas las empresas que desarrollan negocios en conjunto con otras entidades, porque ayuda a representar correctamente la realidad económica de esos acuerdos. Permite mostrar derechos, obligaciones, inversiones, riesgos y resultados de forma transparente, y eso mejora significativamente la calidad de la información financiera. Así que si tu empresa participa en alianzas estratégicas, consorcio, proyectos compartidos o estructuras de inversión conjunta, esta norma te impacta directamente. Y aplicarla correctamente puede marcar una enorme diferencia en la presentación de tus estados financieros. Y si quieres que te explique la siguiente norma de forma simple, comenta NIF y te preparo el siguiente video.